Las cadenas se mordían en las muñecas de Eleanor Whitmore como serpientes de hierro hambrientas. A sus 15 años, había perdido la cuenta de los días transcurridos desde que los bandoleros la arrancaron de la diligencia que la llevaba a reunirse con su padre en Santa Fe. El sótano húmedo de la cantina apestaba a alcohol rancio y desesperación, mientras los gritos y risotadas de los hombres arriba se filtraban a través de las tablas del piso como una sinfonía diabólica. Su vestido de seda azul, que una vez había sido el orgullo de su madre en Boston, ahora colgaba en harapos sucios. Los mechones dorados de su cabello se pegaban a su rostro empapado en lágrimas, pero sus ojos verdes aún mantenían un destello de desafío que ni la brutalidad ni el terror habían logrado extinguir. Eleanor había nacido en una familia acomodada, acostumbrada a los lujos de la alta sociedad, pero nada en su educación privilegiada la había preparado para este infierno terrenal. «Mañana llega el comprador de Tucson», murmuró uno de los captores desde las escaleras, su voz cargada de malicia. «Dice que paga bien por las rubias jóvenes». Las palabras se clavaron en el pecho de Eleanor como dagas heladas, pero se negó a darles la satisfacción de verla quebrar. Había aprendido que cualquier muestra de miedo solo alimentaba su crueldad. Los bandoleros eran una mezcla de desertores del ejército, mineros fracasados y hombres que habían huido de la justicia hacia los territorios sin ley del oeste. Su líder, un hombre corpulento llamado Pike, con una cicatriz que le cruzaba desde la sien hasta la mandíbula, había convertido el tráfico humano en un negocio lucrativo. La cantina servía como fachada, pero en los sótanos y habitaciones traseras se desarrollaba un comercio más siniestro. Eleanor cerró los ojos y trató de transportarse mentalmente a los jardines de su hogar en Beacon Hill, donde las rosas florecían en primavera y su institutriz francesa le enseñaba literatura y música. Pero incluso en sus recuerdos más dulces, la realidad brutal de su situación la alcanzaba como garras que la arrastraban de vuelta a la pesadilla presente. El sonido de botas pesadas en las escaleras hizo que su corazón se acelerara. Pike apareció con una sonrisa torcida, llevando una bandeja de metal con agua turbia y pan mohoso. «Come, niña bonita», gruñó. «Necesitas mantenerte presentable para nuestros clientes». Eleanor apartó la mirada, su estómago revolviéndose tanto por el hambre como por el asco. «Mi padre pagará cualquier rescate que pidan», susurró con voz ronca. «James Whitmore es un hombre poderoso en Boston. Tiene conexiones, dinero». Pike soltó una carcajada áspera que resonó en las paredes de piedra húmeda. «Tu papito está muy lejos de aquí, princesa. En estos territorios, yo soy la ley». La desesperanza amenazaba con ahogarla, pero Eleanor se aferró a un hilo de esperanza tan fino como un cabello. Había oído historias de rescates milagrosos, de héroes que aparecían cuando todo parecía perdido. Sin embargo, mirando hacia la pequeña ventana enrejada cerca del techo, donde apenas se filtraba un rayo de luna, se preguntaba si Dios había olvidado este lugar abandonado por la mano del hombre. El viento nocturno gemía a través de las grietas de la construcción, llevando consigo el aroma de la salvia y el polvo del desierto. Ese olor le recordaba que más allá de estas paredes existía un mundo vasto, donde corría el río y los pájaros volaban libres. Eleanor apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en sus palmas. Si tenía que morir, no sería sin luchar. En la oscuridad de su prisión, Eleanor Whitmore no sabía que las ruedas del destino ya estaban en movimiento, que ojos vigilantes observaban desde las sombras del desierto y que su pesadilla estaba a punto de tomar un giro que cambiaría su vida para siempre. Aiyana se movía como el viento nocturno entre los cactus y las rocas del desierto de Sonora. Su nombre significaba «flor eterna» en la lengua de su pueblo apache, pero los soldados estadounidenses lo conocían por otro título, «sombra de muerte». A los 25 años, había perfeccionado el arte de volverse invisible, una habilidad que había mantenido vivo a él y a los suyos durante años de persecución implacable. Su cuerpo esbelto pero musculoso se deslizaba entre las sombras con la gracia de un puma. Los tatuajes ceremoniales en su pecho contaban la historia de sus victorias y pérdidas, mientras que las cicatrices en sus brazos hablaban de batallas sobrevividas contra enemigos que superaban en número y armamento a su pueblo.
Sus ojos negros, profundos como pozos de obsidiana, habían visto demasiado dolor para sus pocos años, pero aún ardían con la determinación férrea de quien se niega a rendirse. Aiyana no había venido a este lugar en busca de la muchacha blanca. Su misión era diferente: rastrear a los hombres que habían masacrado a una familia de colonos pacíficos y habían dejado pistas que incriminaban falsamente a su tribu. El comandante del fuerte cercano había puesto precio a la cabeza de cualquier apache, sin distinguir entre guerreros y ancianos, entre hombres y mujeres. La injusticia quemaba en su pecho como carbones encendidos. Desde su posición en una colina rocosa, observó la cantina con ojos de halcón. Sus sentidos, afinados por años de supervivencia en el desierto, captaron algo que lo inquietó: el olor del miedo, diferente al de los hombres que bebían y jugaban cartas. Era el terror de alguien inocente, de alguien que sufría contra su voluntad. Sus abuelos le habían enseñado que ignorar el sufrimiento de los inocentes era una mancha en el alma que nunca se borraba. El guerrero apache había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre los tiempos antes de que llegaran los hombres blancos, cuando su pueblo cazaba libremente por las vastas extensiones del territorio ancestral. Su padre había muerto defendiendo su aldea de los soldados, y su madre había sido llevada a una reservación donde murió de tristeza y enfermedad. Aiyana había jurado que ningún ser inocente sufriría si él podía evitarlo, sin importar el color de su piel. Se acercó a la cantina con pasos silenciosos como los de un fantasma. Sus mocasines de piel de venado no hacían ruido sobre la tierra endurecida, y su respiración se acompasaba con el ritmo del viento nocturno. A través de las ventanas polvorientas, pudo ver a los bandoleros celebrando alrededor de una mesa de póker, sus voces ásperas cortando la noche como cuchillos desafilados. Pero fue cuando bordeó el edificio que su corazón se detuvo. A través de una pequeña ventana casi al nivel del suelo, vio un par de ojos verdes que brillaban en la oscuridad como esmeraldas perdidas. Una muchacha joven, no mayor que su hermana menor habría sido si hubiera vivido, estaba encadenada en un sótano húmedo. El guerrero apache sintió que la rabia ancestral de su pueblo se despertaba en sus venas como lava hirviente. Aiyana conocía bien el comercio de esclavos que algunos hombres sin honor practicaban en las tierras fronterizas. Había visto las consecuencias: familias destrozadas, almas quebradas, vidas destruidas por la codicia humana. Su propio pueblo había sufrido esto durante generaciones, vendidos como sirvientes o peones en haciendas lejanas. Ver a esta muchacha en la misma situación despertó memorias dolorosas y una determinación férrea. Por un momento, los ojos verdes se encontraron con los suyos a través del cristal sucio. En ellos, Aiyana vio algo que reconoció inmediatamente: el espíritu inquebrantable de quien se niega a ser vencido por la crueldad. No era solo miedo lo que veía, sino una chispa de resistencia tan familiar como su propio reflejo en el agua clara de los arroyos de montaña. El guerrero apache se alejó de la ventana y se perdió nuevamente entre las sombras. Su misión había cambiado. Ya no buscaba solo justicia para su pueblo. Ahora también buscaba redención para un alma inocente. Bajo las estrellas del desierto que habían guiado a sus ancestros durante milenios, Aiyana comenzó a planear no solo un rescate, sino una guerra. Eleanor despertó cuando la primera luz del amanecer se filtró a través de la pequeña ventana, tiñendo el sótano de un color dorado enfermizo. Sus músculos entumecidos protestaron cuando intentó cambiar de posición, las cadenas tintineando como campanillas macabras. Durante años, había despertado en camas de plumas y sábanas de seda irlandesa, con el aroma de los panecillos recién horneados flotando desde la cocina de su mansión. Ahora, el olor a humedad y desesperación era su despertador. Sus pensamientos volaron hacia su padre, James Whitmore, uno de los industriales más prósperos de Nueva Inglaterra. ¿Sabría ya de su desaparición? Habría enviado detectives, soldados, cazarrecompensas. En su mundo privilegiado de Boston, los problemas se resolvían con dinero e influencias. Pero aquí, en estos territorios salvajes donde la civilización era solo una palabra vacía, esas ventajas parecían tan lejanas como las estrellas.
El sonido de pasos sigilosos sobre su cabeza la alertó. No eran las pisadas pesadas y torpes de sus captores, sino algo diferente, casi felino en su suavidad. Eleanor contuvo la respiración, su corazón martillando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. ¿Sería otro bandolero? O tal vez el comprador de Tucson había llegado antes de lo esperado. Un grito ahogado resonó desde arriba, seguido de un silencio tan profundo que Eleanor pudo escuchar el latido de su propia sangre en los oídos. Luego, otro sonido extraño, como si alguien cayera pesadamente al suelo. Sus músculos se tensaron con una mezcla de esperanza y terror. Algo estaba sucediendo, pero no sabía si sería su salvación o una condena peor. Los minutos se alargaron como horas, hasta que escuchó pasos descendiendo por las escaleras de madera. La puerta del sótano se abrió con un chirrido que le erizó la piel. Esperaba ver la figura corpulenta de Pike o alguno de sus secuaces, pero en su lugar apareció una silueta que la dejó sin aliento. Un hombre alto y esbelto, vestido con ropas de cuero y pieles que parecían fundirse con las sombras. Eleanor había oído historias terribles sobre los salvajes apache en los salones de Boston, relatos exagerados que los pintaban como demonios sedientos de sangre. Pero el hombre que ahora descendía hacia ella se movía con una gracia casi sobrenatural, sus pasos tan silenciosos que parecía flotar sobre los escalones. Sus ojos negros la estudiaron con una intensidad que la hizo temblar, no de miedo, sino de algo que no podía identificar. «No temas», dijo Ayanna en un inglés sorprendentemente claro, aunque teñido de un acento que Eleanor nunca había escuchado. Su voz era profunda y calmada, tan diferente de los gritos ásperos de sus captores que Eleanor casi no podía creerlo. «He venido a liberarte». Sus palabras cargaban una autoridad natural que contrastaba dramáticamente con todo lo que ella había aprendido sobre los indios salvajes. «¿Quién eres?», susurró Eleanor, su voz ronca después de días de llanto y gritos. El guerrero se acercó y Eleanor pudo ver los detalles de su rostro: pómulos altos, una cicatriz fina que cruzaba su mejilla izquierda y ojos que parecían contener la sabiduría de siglos. No era el rostro de un salvaje como le habían enseñado, sino el de un hombre que había visto tanto dolor como ella, tal vez más. «Mi nombre es Ayanna», respondió mientras examinaba las cadenas que la sujetaban. Sus movimientos eran precisos y cuidadosos, como los de un cirujano. «Y tú eres la hija del oso blanco, que construye senderos de hierro». Eleanor parpadeó, confundida por la metáfora, hasta que comprendió que se refería a su padre y los ferrocarriles. ¿Cómo podía este apache saber tanto sobre su familia? Con herramientas que sacó de una bolsa de cuero, Ayanna comenzó a trabajar en las cerraduras de las cadenas. Eleanor observó sus manos, curtidas pero sorprendentemente delicadas, moviéndose con una destreza que hablaba de años de práctica en artes que ella no podía imaginar. «¿Los hombres arriba?», se atrevió a preguntar. «Duermen el sueño de los cobardes», respondió él simplemente. Y Eleanor entendió sin necesidad de más explicaciones. Cuando las cadenas finalmente cayeron con un ruido metálico, Eleanor sintió que no solo se liberaban sus muñecas, sino que algo fundamental había cambiado en su mundo. Este hombre, este salvaje, según las enseñanzas de su sociedad, la había rescatado cuando nadie más lo había hecho. Mientras se frotaba las marcas rojas en sus muñecas, Eleanor Whitmore comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre el bien y el mal, sobre la civilización y la barbarie. El aire nocturno del desierto golpeó el rostro de Eleanor como una bofetada fría cuando emergió del sótano infernal. Sus piernas, debilitadas por días de cautiverio, temblaron al sostener su peso, pero Ayanna la sujetó del brazo con una firmeza que irradiaba seguridad. Por primera vez en lo que parecían siglos, Eleanor inhaló aire puro, sin el hedor de la desesperación y la crueldad humana que había sido su única compañía. «Debemos movernos rápido», murmuró Ayanna, sus ojos escudriñando el horizonte en busca de cualquier signo de peligro. «Pronto descubrirán lo que ha pasado aquí». Eleanor asintió, aunque sus piernas apenas respondían a su voluntad. El guerrero apache pareció percibir su debilidad, porque sin pedir permiso, la alzó en sus brazos como si pesara menos que una pluma. Eleanor se tensó instintivamente.
Nunca había estado tan cerca de un hombre que no fuera su padre o algún pretendiente bajo la estricta supervisión de una dama de compañía. Pero la situación había trascendido todas las reglas sociales que había conocido. Este extraño la cargaba con una reverencia casi ceremonial, como si fuera algo sagrado en lugar de la mercancía que había sido para sus captores. Aiyana se movía por el terreno accidentado con una seguridad sobrenatural. Sus pies parecían conocer cada piedra, cada agujero, cada espina que podría traicionarlos en la oscuridad. Eleanor, acostumbrada a las calles empedradas de Boston y los senderos cuidadosamente mantenidos de los jardines de su padre, se maravilló de cómo este hombre navegaba por el desierto como si fuera una extensión de su propio cuerpo. «¿A dónde me llevas?», preguntó Eleanor cuando se detuvieron junto a un afloramiento rocoso para descansar. Su voz sonaba pequeña en la vastedad del paisaje nocturno. Aiyana depositó una cantimplora de cuero en sus manos, y ella bebió el agua fresca como si fuera néctar de los dioses. «Lejos de los hombres que comercian con almas», respondió él, «a un lugar donde pueda sanar». Eleanor estudió el rostro del guerrero bajo la luz de la luna. Las historias que había escuchado en Boston describían a los apache como bestias sedientas de sangre, pero los ojos de este hombre mostraban una profundidad emocional que rivalizaba con cualquier caballero de su círculo social. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué me salvaste? No me conoces. No te debo nada. En mi pueblo», dijo Aiyana, mirando hacia las estrellas, «creemos que todas las almas están conectadas por hilos invisibles. Cuando uno sufre injustamente, el equilibrio del mundo se rompe. Era mi deber restaurarlo». Sus palabras cargaban un peso espiritual que Eleanor, criada en la religión protestante formal de Nueva Inglaterra, encontró tanto extraña como profundamente conmovedora. «Pero nosotros somos enemigos», susurró Eleanor, repitiendo las enseñanzas que había absorbido desde niña. «Mi gente y la tuya están en guerra». Aiyana la miró con ojos que parecían ver a través de las capas de prejuicio y condicionamiento social. «Tú no me has hecho daño», dijo simplemente. «Yo no te he hecho daño. ¿Dónde está nuestra guerra?». Eleanor se quedó sin palabras. La lógica simple pero profunda del guerrero apache desmoronaba años de adoctrinamiento con la eficacia de un terremoto. Había crecido escuchando sobre la superioridad moral de la civilización occidental, sobre el destino manifiesto de su pueblo para conquistar y civilizar las tierras salvajes. Pero aquí estaba, rescatada por uno de esos salvajes, mientras los hombres de su propia raza la habían tratado como ganado. «Mi padre te recompensará», dijo Eleanor aferrándose a lo conocido. «Tiene mucho dinero, influencias. Puede hacer que valga la pena tu bondad». Aiyana negó con la cabeza, una sombra de tristeza cruzando sus facciones. «Tu padre construye caminos de hierro sobre los huesos de mi pueblo. Su oro está manchado con sangre apache. No quiero nada de él». Las palabras golpearon a Eleanor como puñetazos físicos. James Whitmore era su héroe, el hombre que había construido un imperio ferroviario desde la nada, que empleaba a miles de trabajadores, que había donado generosamente a orfanatos y iglesias. Pero nunca había considerado el costo humano de esa expansión, las vidas que se habían perdido o desplazado para tender esas vías brillantes. Cuando reanudaron la marcha, Eleanor ya no veía el desierto como un páramo hostil, sino como el hogar ancestral de este hombre que arriesgaba su vida por una extraña. Cada cactus, cada formación rocosa, cada arroyo seco tenía una historia que ella nunca había imaginado. Su mundo, tan sólido y definido como los ladrillos de su mansión en Beacon Hill, comenzaba a desmoronarse y reconstruirse con cada paso que daban juntos hacia lo desconocido. El amanecer pintó el cielo del desierto con tonos de coral y oro cuando llegaron al campamento oculto entre las rocas rojas de un cañón secreto. Eleanor, exhausta después de caminar toda la noche, se tambaleó al ver las estructuras que se alzaban ante ella. Tiendas hechas de pieles expertamente curtidas, tan diferentes de cualquier arquitectura que hubiera visto que parecían haber brotado de la misma tierra. Un grupo de mujeres apaches se acercó cuando Aiyana hizo una seña de saludo. Eleanor retrocedió instintivamente, su corazón acelerándose al recordar las historias que había escuchado sobre las squaws salvajes.
que supuestamente torturaban a los prisioneros blancos con crueldad inimaginable, pero las mujeres que se aproximaban mostraban rostros de curiosidad genuina, no de hostilidad, y sus ojos reflejaban la misma profundidad emocional que había visto en Aiyana. «Esta es Tala», dijo Aiyana, presentando a una mujer mayor cuyo cabello plateado estaba trenzado con cuentas de turquesa. «Es nuestra curandera y guardiana de la sabiduría». Tala se acercó a Eleanor con pasos medidos, sus ojos oscuros examinando no solo su cuerpo físico, sino algo más profundo. Habló en apache, su voz como el murmullo de un arroyo de montaña, y Aiyana tradujo: «Dice que tu espíritu está herido, pero es fuerte como el roble joven que se dobla pero no se rompe». Eleanor se sintió desnuda bajo esa mirada penetrante, como si la anciana pudiera ver todas las cicatrices invisibles que el cautiverio había dejado en su alma. En Boston, los doctores examinaban el cuerpo con instrumentos fríos y distancia profesional, pero esta mujer parecía leer su espíritu como un libro abierto. «No entiendo», murmuró Eleanor, sintiéndose más vulnerable que cuando estaba encadenada. «En mi pueblo», explicó Aiyana mientras guiaba a Eleanor hacia una tienda apartada, «creemos que las heridas del alma son tan reales como las del cuerpo. Tala puede ver ambas». La tienda a la que la llevó era sorprendentemente espaciosa y cómoda, con pieles suaves extendidas sobre el suelo y un pequeño fuego central que proporcionaba calor sin humo. Tapices tejidos con patrones complejos colgaban de las paredes, contando historias que Eleanor no podía descifrar, pero que emanaban una belleza primitiva y poderosa. Una mujer joven, no mucho mayor que Eleanor, apareció con un cuenco de agua caliente y hierbas aromáticas. «Esta es Itzel, mi prima», dijo Aiyana. «Te ayudará a limpiarte y sanarte». Eleanor miró el agua humeante con deseo desesperado. Había soñado con un baño durante días, pero la idea de desnudarse ante estas extrañas despertaba todos sus miedos y prejuicios culturales. Itzel pareció entender su vacilación, porque habló suavemente en su lengua materna, luego en un inglés quebrado. «Hermana de ojos de cielo, agua lava dolor. Segura aquí». Había algo en su voz, una gentileza maternal que Eleanor había perdido cuando murió su madre años atrás, que desarmó sus defensas. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Eleanor se dejó guiar hacia la purificación ritual. El agua tibia sobre su piel magullada fue como una caricia divina. Itzel trabajaba con manos expertas, lavando no solo la suciedad física, sino aplicando ungüentos que calmaban las heridas y contusiones. Eleanor cerró los ojos y se permitió sentir algo que había creído perdido para siempre: seguridad. En este lugar extraño, rodeada de gente que según su educación debía temer, encontraba la paz que había buscado desesperadamente. Cuando emergió del baño ritual, Itzel le ofreció ropas limpias, una falda de cuero suave decorada con cuentas y una blusa tejida con fibras que Eleanor no reconoció, pero que se sentían más suaves que la seda. Al mirarse en un espejo pulido de obsidiana, Eleanor apenas se reconoció. La muchacha privilegiada de Boston había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía pertenecer a este mundo salvaje y hermoso. «Te ves como deberías verse», dijo Aiyana cuando ella salió de la tienda. Sus ojos mostraron una aprobación que no tenía nada que ver con el deseo físico que había visto en sus captores, sino con algo más profundo: reconocimiento. «Tu espíritu finalmente puede respirar». Eleanor tocó la tela suave de su nueva vestimenta, sintiendo que no solo había cambiado de ropa, sino que había comenzado una transformación que no comprendía completamente, pero que la llenaba de una extraña esperanza. El sol se alzaba completamente sobre el cañón, bañando el campamento apache en una luz dorada que transformaba todo lo que tocaba. Eleanor, hija de la alta sociedad de Nueva Inglaterra, se encontró en un mundo que desafiaba todo lo que había creído sobre la civilización y la barbarie, sobre el bien y el mal, sobre lo que significaba verdaderamente estar viva. Los días en el campamento apache se sucedían como páginas de un libro que Eleanor nunca había imaginado leer. Cada amanecer traía nuevas revelaciones que desmoronaban otro ladrillo del muro de prejuicios que había construido su educación privilegiada. Observaba fascinada cómo los niños apache corrían libres entre las tiendas, sus risas cristalinas llenando el aire matutino,
tan diferentes de los niños de Boston que había conocido, confinados en salones de clase rígidos y uniformes almidonados. Tala había tomado a Eleanor bajo su tutela, enseñándole los secretos de las plantas medicinales que crecían en el desierto aparentemente estéril. Cada hierba tiene un espíritu, explicaba la anciana curandera mientras machacaban raíces aromáticas. Debes pedirle permiso antes de tomarla, agradecer su sacrificio. Eleanor, criada en la ciencia médica occidental, donde las plantas eran simplemente compuestos químicos para explotar, encontraba esta filosofía tanto extraña como profundamente conmovedora. Aiyana había desaparecido durante 2 días en una misión que no explicó, dejando a Eleanor con una ansiedad que la sorprendió por su intensidad. Se había acostumbrado a su presencia protectora, a la forma en que sus ojos vigilantes escudriñaban constantemente el horizonte en busca de peligros. Cuando regresó al tercer día, polvoriento y cansado pero ileso, Eleanor sintió un alivio tan profundo que la asustó. «Los soldados buscan una muchacha rubia desaparecida», reportó Aiyana al Consejo de Ancianos. «Han puesto precio a mi cabeza, creyendo que la secuestré». Sus palabras helaron la sangre de Eleanor. Se dio cuenta de que su rescate había puesto en peligro no solo a Aiyana, sino a toda la tribu. «Debo irme», declaró levantándose abruptamente. «No puedo ser la causa de más sufrimiento para tu pueblo. Tu lugar está aquí hasta que sea seguro partir», respondió Aiyana con una firmeza que no admitía argumentos. «Mi pueblo ha decidido protegerte como una de nosotros». Eleanor miró los rostros alrededor del círculo del consejo, viendo en ellos una determinación férrea. Estos eran los mismos salvajes que los periódicos de Boston describían como bestias sin honor, pero aquí estaban, arriesgando sus vidas por una extraña simplemente porque era lo correcto. Las semanas se transformaron en un mes, y Eleanor se encontró adaptándose a ritmos de vida que jamás había imaginado posibles. Aprendió a identificar las huellas de diferentes animales, a leer el clima en las formaciones de las nubes, a moverse silenciosamente por el terreno rocoso. Sus manos, una vez suaves como pétalos de rosa, desarrollaron callos honrosos del trabajo junto a las mujeres apache. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde la entrada de su tienda, Aiyana se sentó junto a ella en silencio. Durante largos minutos, solo el crepitar del fuego y los sonidos nocturnos del desierto llenaron el espacio entre ellos. «En mi mundo», dijo finalmente Eleanor, «me enseñaron que tu gente eran demonios sin alma». Su voz temblaba con la vergüenza del reconocimiento. «Y en mi mundo», respondió Aiyana, «me enseñaron que tu gente eran ladrones sin honor que robaban la tierra y esclavizaban a los débiles». Se miraron a los ojos, viendo el reflejo del fuego danzar en las profundidades oscuras y verdes. Ambos fueron engañados por los miedos de nuestros mayores. Eleanor asintió, sintiendo el peso de siglos de malentendidos y prejuicios asentándose sobre sus hombros jóvenes. «¿Qué somos entonces?», preguntó Eleanor, su voz apenas un susurro. «Si no somos enemigos, si no somos lo que nos enseñaron que éramos, ¿qué somos?». Aiyana extendió su mano, y después de un momento de vacilación, Eleanor entrelazó sus dedos con los de él. La diferencia en el color de su piel pareció desvanecerse bajo la luz de las estrellas ancestrales. «Somos 2 almas que encontraron la verdad en un mundo lleno de mentiras», respondió Aiyana, su voz cargada de una ternura que hizo que el corazón de Eleanor se saltara un latido. «Somos la prueba de que el amor puede florecer incluso en el desierto más árido». Sus palabras flotaron en el aire nocturno como semillas llevadas por el viento, plantándose en el corazón de Eleanor, donde comenzaron a germinar en algo hermoso y aterrador. Eleanor cerró los ojos, sintiendo que el mundo que había conocido continuaba desmoronándose, pero ahora no con terror, sino con la emoción de quien descubre que lo que creía sólido era solo ilusión, y que la verdadera realidad era infinitamente más rica y compleja. En los brazos de este guerrero apache, hija privilegiada de Boston, encontraba no solo refugio, sino un amor que trascendía las barreras que los hombres habían construido entre los corazones. Los tambores de guerra resonaron en el cañón como latidos de un corazón gigante y furioso. Eleanor despertó sobresaltada, el sonido primitivo penetrando hasta sus huesos con una urgencia que no necesitaba traducción. Afuera de su tienda,
El campamento apache se transformaba en un hormiguero de actividad frenética. Guerreros pintaban sus rostros con arcillas sagradas, mujeres empacaban pertenencias esenciales, y los ancianos murmuraban oraciones en voz baja. Aiyana apareció en la entrada de su tienda, su rostro grave como una tormenta que se aproxima. «Los soldados han encontrado nuestro rastro», anunció, su voz cargada de una tensión que Eleanor nunca había escuchado antes. «Vienen con muchos hombres, guiados por rastreadores que conocen estas tierras». Eleanor sintió que el estómago se le contraía en un nudo de culpa y terror. Todo esto era por ella, por una muchacha blanca que debería haber muerto en ese sótano infernal. «Es mi culpa», susurró Eleanor, las lágrimas corriendo por sus mejillas como arroyos de remordimiento. «Déjame ir con ellos. Diré que me escapé sola, que nunca te vi». Aiyana la tomó por los hombros, sus ojos negros ardiendo con una intensidad que la hizo temblar. «Hablas como una tonta», dijo con voz áspera. «¿Crees que después de conocerte, después de amarte, podrías simplemente entregarte a los lobos?» Eleanor había escuchado esa palabra antes en los labios de pretendientes elegantes en los salones de Boston, pero nunca había resonado en su alma como cuando salía de los labios de este guerrero apache. «Pero tu pueblo», protestó, «los pondrás en peligro por mi culpa». Aiyana sonrió, pero era una sonrisa triste como el crepúsculo del desierto. «Mi pueblo entiende que algunas cosas valen más que la seguridad, el honor, la justicia, el amor verdadero». Tala se acercó con un bulto de medicinas y provisiones, su rostro arrugado serio, pero sin rastro de reproche hacia Eleanor. En su inglés quebrado dijo: «Hija de ojos de cielo, corazón de apache ahora. Familia, protege familia». Eleanor se abrazó a la anciana curandera, inhalando el aroma de salvia y sabiduría que siempre la rodeaba. En pocos meses, esta mujer había sido más madre para ella que toda la alta sociedad de Nueva Inglaterra. Los preparativos para la huida continuaron con eficiencia militar. Eleanor observó maravillada cómo en menos de una hora, el campamento que había sido su hogar se desmantelaba completamente, no dejando rastro de su existencia. Los apache habían perfeccionado el arte de volverse invisibles, una habilidad desarrollada durante generaciones de persecución. Cada planta pisoteada era enderezada, cada huella borrada, cada señal de vida humana eliminada, como si nunca hubieran estado allí. «Debemos separarnos», anunció el jefe de guerra, un hombre corpulento llamado Cochise, cuyas cicatrices contaban historias de 100 batallas. «Seguiremos 3 senderos diferentes. Si nos capturan a algunos, otros podrán escapar». Eleanor sintió que se le helaba la sangre al comprender que su presencia estaba forzando a estas familias a arriesgar todo. Niños que debían correr libres por los cañones ahora huían como criminales. Aiyana tomó su mano con firmeza. «Vendrás conmigo», declaró, y Eleanor vio en sus ojos una determinación que conocía bien. Era la misma expresión que había visto en el rostro de su padre cuando tomaba decisiones comerciales arriesgadas. «Juntos encontraremos un lugar donde podamos vivir en paz». Oh, sus palabras sonaban como un sueño imposible en un mundo donde el odio racial corría más profundo que las raíces de los cactus. «Aiyana», murmuró Eleanor, «¿qué futuro podemos tener? Tu gente me acepta, pero el mundo exterior...» No terminó la frase, pero ambos entendían la verdad brutal. En 1875, el amor entre un apache y una mujer blanca no era solo escandaloso, era peligroso. Los linchadores no distinguían entre culpables e inocentes cuando se trataba de cruzar las líneas raciales. «Entonces crearemos nuestro propio mundo», respondió Aiyana, sellando su promesa con un beso que sabía a desesperación y esperanza mezcladas, lejos de los odios de ambos pueblos, donde solo importe lo que llevamos en el corazón. Eleanor se aferró a él, sintiendo que era su ancla en un océano de incertidumbre. Si tenía que elegir entre el mundo que había conocido y este amor que la transformaba, la elección ya estaba hecha. El sonido distante de cascos de caballos llegó hasta ellos llevado por el viento del desierto. Los soldados se acercaban, y con ellos llegaba la hora de la verdad. Eleanor miró una última vez el cañón que había sido su refugio, donde había aprendido que el amor verdadero no conocía fronteras de raza o cultura. Luego tomó la mano de Aiyana y corrieron juntos hacia un destino incierto, pero compartido.
6 meses después, en un valle oculto entre las montañas de Colorado, Eleanor despertó al sonido del agua corriente y el canto de los pájaros mañaneros. Su mano se deslizó instintivamente hacia su vientre, donde una nueva vida crecía como la promesa de un futuro que había creído imposible. La cabaña que Ayanna había construido con sus propias manos se alzaba sólida y cálida, un refugio donde dos mundos habían encontrado la manera de coexistir en armonía. El juicio había llegado finalmente, pero no en la forma que habían esperado. Los soldados nunca los encontraron en su huida por el desierto, pero las noticias llegaron de otras maneras. James Whitmore había ofrecido una recompensa enorme por información sobre su hija, moviendo cielo y tierra para encontrarla. Eleanor sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a su padre, explicar su elección, defender su amor. Ayanna entró en la cabaña cargando leña para el fuego, su rostro iluminado por la sonrisa que Eleanor había aprendido a amar más que su propia respiración. En estos meses de aislamiento, habían creado un lenguaje propio hecho de miradas compartidas, caricias silenciosas y conversaciones que duraban hasta el amanecer. Él había aprendido más inglés, ella había aprendido apache, pero más importante, ambos habían aprendido que el amor verdadero trasciende todas las barreras. «Tu padre viene», anunció Ayanna suavemente, depositando la leña junto al hogar. Eleanor se incorporó bruscamente, su corazón acelerándose. «¿Cómo lo sabes?». Ayanna señaló hacia la ventana, donde en la distancia se podía ver una pequeña caravana serpenteando por el sendero de montaña. Un hombre con caballos finos y muchos guardaespaldas. Solo puede ser el constructor de senderos de hierro. Eleanor se vistió temblorosa, eligiendo cuidadosamente un vestido que honrara tanto su herencia como su nueva vida. El bordado apache que Itzel le había enseñado decoraba las mangas, mientras que el corte mantenía la elegancia de su educación bostoniana. Era un símbolo perfecto de lo que había llegado a ser. Un puente entre dos mundos. James Whitmore desmontó de su caballo con la rigidez de un hombre que había envejecido años en meses. Su traje de lana fina contrastaba dramáticamente con el paisaje salvaje, pero Eleanor vio que sus ojos, tan verdes como los suyos propios, brillaban con lágrimas contenidas. «Eleanor», susurró, su voz quebrada por meses de desesperación y búsqueda. «Hija mía, pensé que te había perdido para siempre». «Padre», respondió Eleanor, saliendo de la cabaña con Ayanna a su lado. Vio cómo los ojos de James Whitmore se endurecían al posarse en el guerrero apache, cómo su mano se movía instintivamente hacia la pistola en su cinturón. «Este es Ayanna», dijo Eleanor con voz firme, «el hombre que me salvó la vida y robó mi corazón». Sus palabras cayeron en el aire tenso como piedras en un estanque silencioso. «¿Salvó tu vida?». James Whitmore estudió a Ayanna con ojos de halcón, buscando signos de la bestialidad que esperaba encontrar. Pero lo que vio fue un hombre de porte noble, ojos inteligentes y una protectividad hacia Eleanor que cualquier padre podría reconocer. Los reportes decían que había sido secuestrada por salvajes apache. Eleanor sonrió tristemente, recordando los días de terror en el sótano de la cantina. «Fui secuestrada por hombres blancos, padre, hombres que me iban a vender como esclava». Las palabras golpearon a James Whitmore como puñetazos físicos. «Ayanna me rescató cuando nadie más lo hizo. Me devolvió mi humanidad cuando otros me la habían robado». Eleanor tomó la mano de Ayanna, entrelazando sus dedos en un gesto que habló más fuerte que 1000 palabras. James Whitmore permaneció en silencio durante largos minutos. Su mundo de certezas, desmoronándose como castillos de arena, había construido un imperio sobre la premisa de que la civilización occidental era superior, que los nativos eran obstáculos para el progreso. Pero aquí estaba su hija, radiante de felicidad y vida, protegida por uno de esos salvajes a quienes había despreciado. «Mi nieto», dijo finalmente James Whitmore, mirando el vientre ligeramente redondeado de Eleanor. «Será mestizo». No era una pregunta, sino una declaración cargada de implicaciones que todos entendían. Eleanor asintió, su barbilla levantada con desafío y orgullo. «Será heredero de 2 mundos», respondió, «y de lo mejor de ambos». Ayanna se adelantó, ofreciendo su mano al magnate ferroviario. «Señor Whitmore», dijo en inglés cuidadosamente pronunciado,
Amo a su hija más que a mi propia vida. La protegeré siempre. La honraré siempre. James Whitmore miró la mano extendida durante un momento que pareció eterno. Luego la estrechó firmemente. Era más que un apretón de manos. Era el primer paso hacia un futuro donde el amor podría triunfar sobre el odio. Esa noche, alrededor del fuego de la cabaña, 3 generaciones compartieron historias que nunca pensaron que podrían contar juntas. James Whitmore habló de su juventud pobre en Irlanda, de cómo había llegado a América huyendo del hambre y la desesperanza. Ayanna compartió las leyendas de su pueblo, historias de cuando los humanos y los animales hablaban el mismo idioma. Eleanor, con una mano en su vientre y otra entrelazada con la de su amado, sonrió al imaginar las historias que su hijo algún día contaría, heredero de todas estas tradiciones ricas y complejas. El amanecer los encontró tomando decisiones que cambiarían el curso de sus vidas. James Whitmore, transformado por la experiencia, ofreció financiar una escuela donde niños blancos y nativos pudieran aprender juntos. Ayanna aceptó convertirse en mediador entre su pueblo y los colonos, usando su conocimiento de ambas culturas para construir puentes en lugar de muros. Eleanor, la muchacha privilegiada que había encontrado su verdadera fuerza en las pruebas del desierto, se convertiría en maestra, educando a una nueva generación libre de los prejuicios que habían envenenado a las anteriores. Años después, cuando su hijo jugaba en el jardín de la escuela que habían construido juntas sus 3 culturas, Eleanor reflexionaba sobre el camino extraordinario que la había llevado desde las cadenas de un sótano hasta la libertad del amor verdadero. En sus brazos sostenía a su segunda hija, cuyos ojos verdes y cabello negro eran un testimonio viviente de que el amor puede florecer incluso en los desiertos más áridos del corazón humano, y que la verdadera civilización no se mide por la tecnología o la riqueza, sino por la capacidad de ver la humanidad compartida que nos une a todos bajo las mismas estrellas ancestrales.